juicio eterno. Y quiero que vayamos a Hebreos 9:27, y dice así, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los seres humanos morirán una sola vez, y después vendrá el juicio. Repito, Hebreos 9:27. Entonces, aquí dice la Biblia que todos los seres humanos solamente vamos a morir una sola vez. Entonces, esa falsa doctrina que hay de la reencarnación, de esas creencias que hay otra vida, otra oportunidad para no. Aquí dice claramente que nosotros tenemos una sola muerte. Sencillo. Hay una sola muerte, pero hay dos juicios. Hay un juicio temporal y hay un juicio eterno. Eso es como a veces el sistema judicial de nosotros, que es lento. A veces una persona cae infragante en un delito y lo ponen en una celda de detención a esperar sentencia. Aunque ya está preso y ahí va a estar un tiempo, él va a esperar hasta que el juez le dicte la sentencia. Y ese tiempo estará ahí esperando, aunque ya está detenido. Igual nosotros un día vamos a morir físicamente, ¿verdad? Y dependiendo de lo que hayamos hecho, vamos a ir a esperar a un sitio. Hay dos pasajes. Está el pasaje del ladrón que está al lado de Jesús. Y Jesús le responde, te prometo que hoy mismo estarás conmigo. O sea, él va a ir. Ahí Jesús le prometió que él iba a ir. Apenas muriera se iba a ir con él. O está el otro pasaje donde está un rico y está un mendigo. El mendigo se llamaba Lázaro. Y el rico y el mendigo murieron. Y el rico se fue al Hades o al infierno a esperar el juicio eterno. Tuvo un juicio temporal y lo llevaron al Hades. Y después el mendigo se fue al seno de Abraham, dice la palabra, al paraíso, a esperar ese juicio eterno. Entonces hay dos juicios. Uno que viene inmediatamente, que usted parte físicamente, y dos, el que cuando venga la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, vámonos a Romanos 2:1-2. Romanos 2:1-2. Uno de mis versos preferidos. Crean. Dice así. Bueno, pues, tú criticas a esta gente. Bueno, pues, tú criticas a esta gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que hacen ellos. Tú dices, ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hace bien al juzgarlos. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nosotros criticamos a otras personas y nosotros hacemos lo mismo. Porque yo siempre digo esto, y por eso uno de mis versos preferidos, cuando a mí me atacan. Porque yo aprendí que uno no debe emitir juicio de nadie. Así que bueno, hay que leer un poquito más allá para que ustedes vean por qué. Pero el único que hace juicio es Dios. Nosotros tenemos que estar, siempre es para poder ayudar. Si vemos a un hermano haciendo lo malo, no es para enjuiciarlo o acusarlo. Yo siempre digo esto, no seamos nosotros conocedores de la palabra, no nos prestemos para ser instrumento del diablo, porque el único que acusa, el único acusador es Satanás, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar es para ayudar, siempre. ¿Lo vemos haciendo algo malo? Bueno, vamos a reprender, no vamos a reprenderlo, vamos a hablar con él para ayudarlo, motivarlo a que, bueno, rectifique su andar con amor, porque es lo que Cristo vino a hacer. El único que hace juicio y que lo hace de verdad y con una verdadera justicia es Dios, porque es el único ser, o Jesucristo, pues, es el único ser perfecto. Y digo Dios porque Jesucristo es nuestro abogado. Por eso digo que es Dios el único que hace juicio. Dejemos que Dios haga el juicio y no seamos nosotros instrumentos del diablo para enjuiciar a otras personas. Amén. Vámonos a Lucas 16, versículo 19 hasta el 31. Y esta es la historia de que yo le estaba hablando al principio, la historia de Lázaro. Había un hombre tan rico que todos los días se divertía
a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Tiempo después Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron en el mejor lugar, en el banquete al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande, para que nadie pueda pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces el hombre rico dijo: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos, y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Pero Abraham dijo: ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas, que le presten atención y los obedezcan. El hombre rico dijo: no, padre, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarían su manera de pensar y de vivir. Y Abraham le dijo: si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Yo sé que fue largo. ¿Qué entendieron? Nada. Para eso se lo voy explicando paso a paso. Quiero primero aclarar algo. El hombre rico no fue para el infierno por su riqueza. La riqueza no condena. El hombre rico fue por lo que hizo siendo rico. No sé si me estoy explicando. Entonces la riqueza no es mala. Lo malo son las acciones de nosotros. Exactamente. Ahora, la pobreza tampoco te garantiza ir al cielo. Entonces este pasaje nos enseña que hay un Hades o un infierno y hay un paraíso. Uno fue hacia un lado y el otro fue hacia el otro. Ahora, ¿qué determinó eso? La relación que tenía con Dios. La relación que tenía con Dios. Aquí también nos enseña que no hay 2 oportunidades. Aunque seamos a la boca, que estoy sufriendo. Nos llama a reflexionar cómo estamos viviendo ahorita. Porque no tenemos otra oportunidad. Si no nos arrepentimos y no cambiamos nuestra manera de vivir, no va a haber otra oportunidad. No la hay. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que nosotros hagamos en el plano terrenal va a impactar en la eternidad. Solamente lo que nosotros hagamos en este plano es lo que nos va a garantizar dónde vamos a estar esperando el juicio eterno. En este caso, según la parábola que estamos dando, que Jesús nos está enseñando aquí en Lucas, el hombre rico va a esperar el juicio eterno en el Hades, donde lo están atormentando. Por eso en este pasaje Jesús nos está llamando urgentemente al arrepentimiento. Es una manera urgente, porque usted sabe cuándo nos vamos a ir de aquí. Yo no lo sé.
Yo tengo la esperanza que todavía falta, pero la verdad no la puedo tener. Solamente sabe Dios. Entonces es el momento de nosotros tener en cuenta esto. Nos enseña también que lo importante de poder crear en nosotros el hábito de ser generoso. Porque el hombre rico nunca tuvo a bien ser generoso ¿con quién? Con Lázaro, que se la vivía en su casa tratando de pedir comida, pues, que a él le sobraba, nunca le dio. Entonces también nos está llamando a tener como parte fundamental de nuestra vida la compasión. Sumamente importante crearlo. También nos motiva a confiar en la palabra de Dios. Vea que Lázaro le está pidiendo a Abraham, por favor, manda a alguien de aquí a avisarle a mi papá para que mis hermanos no vengan. Y Abraham le dice, ellos tienen la ley de Moisés y tienen a los profetas. Si no lo escuchan, así vaya uno para allá, ellos no se van a arrepentir, no van a cambiar, porque ya lo tienen, ya nosotros tenemos lo que necesitamos para creer. Aquí está escrito ya. Ya nosotros no necesitamos, como digo yo, a veces mucha gente está esperando, Señor, háblame. Entonces está esperando que una mata le hable. Algo, usted sabe, estruendoso, que salga un trueno. Algo increíblemente, no es así. La Biblia, léala, ahí le habla Dios. Así de sencillo, escucha a su pastor, ahí le habla Dios, es suficiente, no necesitamos más. Y por eso lo importante de nosotros siempre de entender la misión que tenemos de testificar. Vean que el hombre rico se empezó a preocupar por quién, por sus hermanos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos gente que queremos? Gente conocida, gente que amamos, familiares, que no son creyentes. Y a que nos está enseñando para dónde va el que no cree. Y por eso lo importante de nosotros es entender que no nos podemos callar. No importa que nos digan fanáticos, ¿qué importa? Pero que no quede en usted, que no fue el que le habló. Que cuando usted, porque nosotros vamos a rendir cuenta con las acciones que nosotros hagamos aquí. Y le van a preguntar, miren, ¿por qué tu hermano no terminó creyendo? ¿Por qué no le hablaste a tu hermano? No sé si me explico. Que no sea después que no fue quedó de nuestra parte, sino que quedó de la parte de quién, de la quien yo le hablé, no quiso creer. Pero no fue porque me callé. Amén. Vámonos a Romanos 14. Romanos 14, verso 10, o versículo 10, del 10 al 13. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos delante de Él. Como está escrito, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso, dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor, tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado. Usted sabe cuánta gente se ha apartado de la vida cristiana solamente porque no hubo un cristiano, porque aquí está en Romanos Pablo hablándole al creyente, no al impío. Aquí Pablo le está hablando a una iglesia que cree en Dios y los está motivando a que dejen estar la criticadera o el juicio. Que no seamos nosotros, por nuestra palabra o por nuestra acción, piedra de tropiezo para que otro se aparte de la fe. Porque mucha gente se ha apartado de la vida cristiana por la mala o por una mala acción de una persona que dice creer en Dios y utiliza el juicio como una reprenda o una afrenta contra una persona y lo hiere.
para toda su vida. ¿Y cuándo hizo eso Jesús? O sea, si leemos los 4 evangelios, Jesús no lo hace nunca. Y no es que nos reprende, claro que reprende, pero siempre fue buscando la motivación de corregir y no de enjuiciar. Porque a muchos dijo, me acuerdo, uno de los pasajes que me gusta, que cuando bajan al paralítico desde el techo, y él dice, tus pecados no fueron pecados, anda y el tipo va y se cae y camina, pues. Y los que están ahí, los grandes estudiados los grandes estudiados de la palabra, ahí en la palabra dice que son los fariseos, ¿y quién eres tú para perdonar pecado? Y él después, bueno, con su gran sabiduría, les da una respuesta y los deja callados. Siempre fue la manera de él. Nunca buscaron una contienda, pero siempre fue muy sabio para poder decir las cosas, sin tener que otra persona se pueda ofender y apartarse de lo que él estaba motivando a hacer. No sé si me explico. Entonces, a eso es que nosotros estamos llamados. A dejar que la justicia, porque la ira de Dios es justicia. El diluvio fue justicia. Sodoma y Gomorra fue justicia. Pero nuestra ira no es justicia. Cuando nosotros emitimos juicio en ira, no es con justicia. Pero eso es de Él. Eso se lo tenemos que dejar a Él. Amén. Todos nosotros vamos a ser juzgados según las obras que hayamos hecho para su obra. Porque nosotros vinimos a este mundo. Él lo escogió, lo decía usted. Ustedes que es casualidad de 1 millón de espermatozoides que usted ya sabe, usted el escogido para venir. No, eso no es casualidad. Él quiso que usted vino para un propósito, para su obra. De eso es lo que nosotros vamos a rendir cuenta. Vamos a rendirnos cuenta un día, Leonardo, ¿qué hiciste en mi obra? Nada. Amén. Exacto. A eso es lo importante. Eso es lo importante. Que nosotros podamos entender que nuestras acciones van a ser un día presentadas delante de Dios. Vamos a tener a Cristo como nuestro defensor. Pero son nuestras acciones las que van a hablar por nosotros. Y de Dios nadie se burla. Entonces lo importante es entender que nosotros también vinimos a este mundo es para servirle a Él. Vámonos a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue. Y cada uno recibirá el pago por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Allá hay unos pasajes de la Biblia que dice que, bueno, en el paraíso hay calles de oro, o sea, que todo es, y nosotros vamos a recibir coronas. O sea, vamos a recibir algo, pero ese algo que vayamos a recibir va a depender de lo que dice aquí, de acuerdo a lo malo o bueno que hayamos hecho. Lo bueno o lo malo que hayamos hecho en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba que todos somos parte del cuerpo? Amén. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Ya, aquí yo hago un paréntesis aquí.
Vean que él dice, ¿qué es más importante? ¿Sembrar o regar? ¿Qué dicen eso? En este verso, a mí, que es lo mismo. O sea, es tan importante regar, sembrar como es tan importante. Las dos cosas son sumamente importantes, porque si yo riego, pero no está sembrado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a crecer? No sale. Pero si yo siembro y no riego, ¿qué va a crecer? Entonces, por lo tanto, aquí lo que a mí me enseña es que no importa si soy apóstol, o no importa si soy el que pasó coleta en la iglesia, de acuerdo al propósito, lo que yo haya hecho, de ahí vendrá mi recompensa. Porque mucha gente a veces quiere solamente servir y ponerse en el lugar más alto, y digo alto, porque bueno, después ya enseñaremos por qué no es tan alto, porque es la responsabilidad. Pero mucha gente le gusta es donde se lo vean. Pero aquí me está diciendo que no importa dónde, la recompensa va a ser de acuerdo igual a cualquier labor que usted haya hecho, según la obra que usted haya hecho, va a recibir la recompensa. Si el propósito de usted fue venir a servir para abrazar a la gente y que la gente con su abrazo sienta a Cristo, no va a tener mayor recompensa si el propósito de otra persona fue predicar el evangelio. Para la dos va a haber una recompensa, porque es el mismo propósito. O sea, es el mismo propósito. El que siembra y riega tienen el mismo propósito de su acción, es para que eso crezca. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, no importa dónde. Tenemos el mismo propósito. Lo importante es que sí lo hagamos. Y ahí es donde está el detalle. Porque vamos a recibir recompensa. Amén. Más adelante, en el verso 11, dice, la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual haya hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Entonces, nosotros, dice que nuestras obras se van a probar con fuego. Todo lo que hagamos. Y aquí dice, y habla, y yo digo así, pues, hago una percepción mía. Aquí dice que unos construirán con oro, plata, piedras preciosas, maderas, cañas o paja. Para mí hay una diferenciación, porque no es lo mismo el oro que la paja. O no es lo mismo la plata que la madera. No tienen el mismo valor. Para mí está hablando de la excelencia. Porque el Señor, nos presentamos aquí. Ok, tú hiciste eso. Vamos a probar con fuego lo que tú hiciste. Si se quemó, entonces no fue de calidad. No tuvo la motivación correcta. Porque el oro con fuego no deja de ser oro. Se podrá poner líquido, pero no deja de ser oro. No pierde el valor. Igual que la plata. Pero la madera en fuego, la paja en fuego, se consume, desaparece. Es como si no hubiese existido. Vean lo importante de la motivación adecuada, de por qué hacemos las cosas, porque nuestras acciones van a ser probadas. Van a ser probadas. ¿Cuál va a ser el juicio para los impíos, para los que no creen? Apocalipsis 20, verso 10, versículo 10, hasta el 15.
El diablo, el que engañó a esa gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán de día y de noche para siempre. Después vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. Aquí no se está hablando de gente alta y gente pequeña. Aquí está hablando de gente con posición, tal vez gente que tenía dinero, tal vez gente que tenía puestos importantes en la vida natural, y pequeño tal vez decía gente común. O sea, que aquí no está hablando de tamaños, sino de posiciones, gente grande y pequeño. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, los cuales estaban escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que habían en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado a ese lago. Por eso es importante, cuando nosotros hacemos la oración de fe y declaramos: escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque si ese nombre no está escrito en ese libro, ¿para dónde vamos? Los que no creyeron van para allá. Y ahí está la importancia, que yo le decía al principio, de procurar siempre hablar de la salvación, de que hay una salvación, de que existe un Cristo que murió por nosotros, para que esas personas que nosotros queremos, amamos, no se vayan aquí. Ellos no van a tener esa segunda oportunidad, porque no conocían, o porque no quisieron creer. Es lo importante de nosotros siempre poder hablar de Cristo, porque esto es el precio que va a pagar todo aquel que no tenga a Cristo, será echado ahí. Amén.